Así que un saludo a todos los hermanos allá en Italia. Hay un grupito en Italia que nos está mirando, entre los cuales está nuestra hermana Andrea Pérez. Ella está en Nápoles, Italia. Así que saludo a Andrea y a todos los hermanos allá en se me olvida la otra ciudad. Estuve allí, pero se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama la ciudad de la moda? Milano. Allá a nuestro hermano Luis y a su familia en Milano. Bendiciones a todos los hermanos que de repente nos van a ver posterior a la transmisión. Bien, hermano, no quiero tomar mucho tiempo por causa del tiempo, pero me gustaría en esta tarde, continuando la línea de pensamiento que hemos estado desarrollando durante estas semanas, estamos en el mes de las misiones, hemos estado hablando acerca de la iglesia misional y me gustaría que continuáramos esa línea, repito, de pensamiento y vamos a tocar el tema, el cual he titulado Principio en la obra misionera. Principio en la obra misionera. Y para ello vamos a utilizar como referencia Romanos. Es un pasaje bíblico que todos nosotros conocemos. Romanos capítulo 10, pero solamente vamos a leer del 8, verso 8 al verso 10. Si me pueden conseguir una vasijita de agua, Margarita, por favor, se lo voy a agradecer. Tengo un problema con la tos. A veces me da, gracias Margarita. Usted siempre está lista. Santo Dios. Bueno, no le vamos a hacer publicidad, así que vamos a tratar de ocultarlo allí. Si quieren que paguen. Sin vergüenzas. Bien, hermanos, he tenido problemas con la tos. A veces cuando estoy hablando me da un ataque de tos terrible cuando voy en el metro, en el tren. Eso es horrible cuando la gente se te queda mirando, te ven como bicho raro y piensan que tienes la sopa china en ti. Pero bueno, hermano, gloria a Dios. Bien, Romanos capítulo 10, versículos 8 y 10. Dice así las Sagradas Escrituras. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero hablarles, como les mencionaba hace un momento, sobre el principio de las misiones, de la obra misionera, principio en la evangelización, principio en la predicación, llámele como usted quiera. Así como sumar 2 más 2 es 4, o equivale a 4, así como para llegar a un país se tiene que comprar primeramente tiene que existir una intención, tiene que comprarse el tiquete, tiene que pasar por migración, por aduana, tiene que tomar el avión, tiene que pasar cierto tiempo en el aire, llegar a su país y el mismo proceso aparentemente se vuelve a repetir en la aduana y luego entonces usted llega a su objetivo, ¿verdad que sí? Pues algo parecido es la obra misionera. La obra misionera para poder llevar a cabo el propósito de Dios y llegar con el evangelio a las personas, necesitamos entender que hay un proceso. Hacer misiones no es simplemente así salir y compartir el evangelio con otras personas. No, hay un proceso y ese proceso está aquí en la palabra del Señor. Y quisiera en esta tarde hablar sobre ello.
quisiera hablar sobre la obra misionera. Para llegar a cumplir el propósito que Dios tiene, es necesario que conozcamos este proceso. No estaba en los puntos que voy a tocar, pero permítame añadirle a este proceso algo que es fundamental, y es conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque nosotros que somos los proponentes, los que proponemos la palabra, los que la presentamos ante las personas, necesitamos haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, haberlo aceptado como Señor y Salvador en nuestras vidas, pero sobre todo que Él nos haya transformado, para que luego nosotros podamos ser verdaderos y genuinos representantes de Él en la tierra. Uno de los problemas que estamos confrontando y que tenemos a nivel de la iglesia en términos generales es que mucha de la gente que están proponiendo, que están predicando el evangelio, no todos, ojalá que sean pocos, pero existen, es que están predicando el evangelio, pero su testimonio dice todo lo contrario. No camina de acuerdo a su comportamiento. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Y eso, en vez de traer glorificación a nuestro Dios, convicción de pecado a los hombres, lo que está causando es que mucha gente se esté yendo de las iglesias. Sí, eso está sucediendo. La iglesia, como lo hablábamos anoche en reflexiones de medianoche, con conferencias que estamos llevando a cabo en online a las 10 de la noche. Por cierto, hermano, conéctese, que ahí estamos con diferentes invitados. La noche pasada teníamos un hermano de México y teníamos un hermano de Berna, Suiza, un pastor. Y estábamos hablando sobre la crisis que se está dando en la iglesia. Casualmente, porque nuestras iglesias están llenas de gente no convertidas, sino convencidas. Y cuando la iglesia está llena de gente convencida, los comportamientos no van a ser de acuerdo a los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Vamos a tener gente convencida por un famoso predicador, por las falacias de algunos, por la psicología barata que algunos utilizan. Pero cuando hay cristianos convertidos, entonces vamos a tener iglesias que van a poder desarrollar una vida misional correcta, porque la gente va a observar en ellos transformaciones, cambios, y esas transformaciones y cambios se producen en vidas que han tenido una experiencia con Cristo, y esa experiencia con Cristo produce en las personas que esos cambios que la gente va a ver, porque el carácter de Cristo se va a formar en ellos. Amén. Bien, un traguito de agua, ¿me lo permite? Dirá algún malicioso que me está mirando por internet: mira, este predicador está tomando agua. Entonces, hay principios en la obra misionera, pero repito, primeramente hay que tener un encuentro con Cristo. Amén. Si no tenemos un encuentro con Cristo, y créamelo, es muy raro que un pastor diga esto, pero si usted no ha tenido un encuentro con Cristo y va a andar predicando la palabra de Dios por ahí, mejor no lo haga. No lo haga. Porque a ese mismo que usted le predicó, mañana lo vea usted haciendo algunas diabluras por allí. Y eso es como un golpe, es como una decepción. Y por eso hoy tenemos iglesia vacía y en crisis. Llena, pero llena de gente que convencida, pero no convertida. Repita, iglesias llenas de gente convencida, pero no convertida. ¿Usted lo cree? Entonces, principio en la obra misionera. Aquí en el pasaje bíblico, donde acabamos de leer, yo trato de mantener la cabeza en alto, hermanos, porque lamentablemente me espera un futuro brillante. Y trato de que no se me note.
Algunos ni se enteran de lo que estoy hablando. Ya después, dele rienda. Irving sí sabe de lo que le estoy hablando. Dice la palabra de Dios. Vamos a conocer el primer principio. El verso 8 de Romanos 10. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti. Amén. En tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que ¿qué? Que predicamos. Primer principio. Predicación de la palabra. Usted dirá, pero predicación y misión no es lo mismo. No es un sinónimo. No, no es lo mismo. Porque predicación de la palabra es proclamar la palabra. Amén. Mientras que misión es llevar esa palabra a las personas. Y no precisamente llevar la palabra significa predicarla. Porque hay muchos misioneros que están llevando a cabo una labor misional, pero no son predicadores. Algunos son misioneros biocupacionales. Trabajan dentro de sectores donde está prohibido por los gobiernos predicar el evangelio. Entonces entran como enfermeros, como ingenieros, como ingenieros de sistema, como empleadores, qué sé yo. Sí, existe ese nivel misionero. Y ellos no están frente a un altar. No están proclamando el mensaje como usted y yo lo hacemos en ocasiones, o como lo hago yo. Están frente a un ordenador, frente a cientos de empleados a quienes ellos tienen que dirigir. Pero están allí con un propósito, y es proclamar el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer principio de la obra misionera es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio es un mandato. En el evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19, Jesucristo se lo dice a sus discípulos. Id y predicad mi evangelio a toda criatura. En el libro de los Hechos, antes del Señor ascender a los cielos, Él le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no seáis investidos por el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mandato. El principio de la predicación es un mandato. No es si yo quiero, si yo puedo, si me parece correcto. No, es un mandato. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero no está de más volver a repetirlo. Usted y yo, incluyéndome yo en primera persona, tendré que darle cuenta a Dios un día. En el momento en que usted se enroló en este barco llamado iglesia, donde nuestro capitán se llama Jesucristo, usted se comprometió a predicar el evangelio. Usted asumió esa responsabilidad. De manera que un día, cuando estemos frente a Él, tendremos que explicarle por qué no lo hicimos. Así tan sencillo. Esto no tiene escapadero. Tarde o temprano, un día nos moriremos. Gloria a Dios, fuimos salvos, pero aún siendo salvos, tendremos que estar frente a Dios. Y Dios va a decir, ven, pasa acá, vamos a entrar tú y yo a que tú me des cuenta de tus talentos, de tus dones. Todo eso yo te lo di. Me conociste y ahora estás aquí por eso, porque me reconociste como Señor y Salvador. Pero ahí no terminaba todo, mijito. Yo te di una responsabilidad en Mateo capítulo 28, que fueras y compartieras mi palabra, pero no lo hiciste. Yo quiero que tú me expliques por qué no lo hiciste. Mire usted que no estoy hablando de que usted va a pasar ante el juicio del gran trono blanco. No, estará frente a Cristo, donde ya usted esté salvo, donde usted ya es beneficiado con la salvación, donde usted va a reinar con Cristo juntamente. Pero antes tendrá que darle explicaciones al Señor. ¿Quisiéramos pasar por eso? Aunque no sea un juicio de condenación. Yo no quisiera, hermano. Entonces, es un mandato.
Hay un mandato y todos somos responsables de ese mandato. Amén. El principio de la predicación. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad en el Evangelio, ahí mismo en Romanos, capítulo 3. Pablo habla de que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Romanos 3, versos 10 y 11. El hombre es injusto. El hombre necesita a Dios. Hay una necesidad del hombre por Dios. Y este mensaje que yo estoy tratando de presentarles a ustedes en esta mañana, este mensaje ha sido predicado mucho antes que yo. Miles, por no decir millones de hombres y mujeres han predicado este mismo mensaje que yo hoy les estoy trayendo. Y el mensaje será el mismo. Hay necesidad. Hay necesidad. Yo tuve una experiencia este fin de semana con una persona. No menciono su nombre ni su nacionalidad para que nadie se sienta afectado y ofendido. Pero me dio tanta tristeza porque le he predicado en muchas ocasiones. Le he hablado, le he dicho, busca a Dios, ven a la casa de Dios. Y si no quieres venir a nuestra congregación, no pasa nada. Pero ve a una iglesia, busca a Dios, necesitas a Dios. Y nada. Tiene una vida, es una tragedia. Es un poema de tragedia. Es una odisea de Homero. No tiene casa, no tiene dónde vivir, lógicamente, duerme en el parque. Vive emborrachándose todos los fines de semana. Trabaja, perdió el empleo y cuando lo vi me dio tanto dolor, tanta pena. Y, mire, que yo me dije, Señor, ¿qué yo puedo hacer? Le he hablado en muchas ocasiones, pero no se quiere arrepentir. No quiere poner de su parte. Y me venía a mi mente que yo le he predicado muchas veces el mismo mensaje. Le he abierto mis brazos. Y si yo pudiese y tuviese la confianza, hasta lo llevaría a la casa, le daría comida, lo bañaría, pagaría a alguien que le corte el cabello y lo tendría en la casa. Pero le puedo asegurar, hermano, que no pasarán minutos y segundos cuando me va a desvalijar toda la casa. Entonces yo decía, a este hombre yo le he dedicado tanto tiempo y nada. Y en mi mente me venía, he dedicado tantos minutos, segundos, minutos y horas y nada. Y tiempo, semanas, meses y durante todo el año y nada. Mientras que hay millones y millones de personas con esta misma necesidad que nunca han escuchado lo que él ha estado escuchando durante un año. Gente que no ha escuchado el evangelio no porque no quiera, sino porque no pueden. Porque nacieron bajo un gobierno comunista, bajo un sistema islámico. Estamos hablando de personas que nacieron bajo un régimen donde se les prohibió, se les quitó el derecho de escuchar. Que si escucharan, hermano, le puedo asegurar que se convertirían al Señor inmediatamente y entrarían a esos portales de esplendor siendo recibidos por el Señor. Pero hay gente en nuestra ciudad que usted les predica y así como así desechan el mensaje. ¿Me estoy explicando? Hay necesidad, por eso tenemos que predicar el evangelio, porque hay mucha necesidad. Usted comparta el evangelio. Reparta una literatura. Dígale, Cristo te ama. Un tratado, una palabra, una sonrisa evangelística puede, hermano mío, cambiar la vida de una persona. Amén. Este es el principio de la predicación, porque hay un mandato, porque hay una necesidad.
Pero aún peor todavía. Hay una razón por la que tenemos que predicar, porque el hombre está condenado. El hombre está condenado. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. San Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, 18. Lo he mencionado en otras ocasiones. El hombre está condenado. Cada persona que se muere en su pecado sin haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, se va directamente. No tiene que pasar por la aduana ni por migración. Va directo a la cuarta paila, dicen en Panamá. Va directo al infierno. ¿Usted se imagina eso? Personas que han escuchado muchas veces el evangelio y se la jugaron. Y consideraron que no era el tiempo, no era el momento. Cuando ya yo llegue a cierta edad, entonces me rindo a Jesús. Pero la muerte los encontró primero que ellos a la muerte. Se murieron, pasaron de este lado al otro lado. Y ahora están en el infierno. Puede ser que usted lo crea o no lo crea, pero lo cierto es que el que muere sin Cristo se pierde su alma por la eternidad. Ya no hay regreso, ya no hay oportunidad. Si nosotros realmente creyéramos esto, creo que nuestras congregaciones, aquí hablo en términos generales, nuestras iglesias estarían llenas de gente no convencida, sino verdaderamente convertida. Y como están llenas de gente convertida, tendríamos, hermano mío, una iglesia fuerte en la obra misional. Pero mucha gente no cree en el infierno. Es más, cristianos, y ojalá de los que están aquí presentes no sean uno de esos, pero cristianos que no creen en el infierno. En estos días se murió una actriz muy famosa, por lo menos yo era fan de esa actriz, Angela Lansbury, la famosa investigadora, aquella viejita que investigaba casos de misterio. Hizo muchas películas en los años 40. Angela Lansbury murió a los 97 años. Y yo, cuando escuché de la muerte de ella esta semana, me dolió. Yo no sé si ella... Una cosa es segura, eso sí, que ella escuchó el evangelio. Amén. Porque Dios no va a ser injusto como para no haberle permitido a cada individuo de escuchar el evangelio y que la persona decida si sigue a Jesucristo o lo rechaza. Amén. Por eso la urgencia de predicar. Por eso el evangelio tiene que llegar a cada tribu, a cada lengua, a cada nación. Por lo menos que no digan aquel día cuando estén frente a Dios, a mí nunca se me habló de ese Cristo. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Es que Dios no envía a nadie al infierno. Es la misma persona que se condena. Pero supongamos esto. Dios no va a permitir que nadie vaya al infierno sin antes haber escuchado el evangelio. Amén. Eso es lo que decimos nosotros. Eso es lo que creemos nosotros. Pero no es cierto. Si dijo amén, lo siento. Esto es lo grave. Que la gente se va al infierno, sea que escuche el evangelio o no lo escuche. Eso es terrible. Porque no es un problema de Dios. Es un problema de la humanidad. Ese es el asunto. Como dijo Cantinflas, allí está el detalle. Que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Y su pecado y su maldad fue transferido genéticamente, espiritualmente, en todos los aspectos a la raza humana. Y la condenación está sobre toda raza humana. Y no hay buenas obras, no hay nada que pueda justificar al hombre si no viene a Cristo. Señor, pero es que a nadie me predicó. Es que aquí, claro que hay que predicar y tenemos que predicar el evangelio para que la mayor cantidad de personas conozcan la verdad. Pero ya no se trata de eso. Se trata de que el hombre está en condenación, como lo dice San Juan, como lo acabamos de leer. Aquel que no cree ya ha sido ¿qué?
No habla de una condición pasada simplemente presente, habla de una condición futura. El que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que el ser humano no necesita hacer cosas malas para ser condenado. Ya está condenado. ¿Cuántos dicen amén? Terrible, ¿no? Es terrible. Por eso Dios abre un compás, abre una oportunidad, un paréntesis en la historia humana, envía a su Hijo para que por medio de Jesús, por lo menos el hombre tenga la oportunidad de aferrarse a Él y ser salvo de una condenación que ya ha sido decretada. No es que si te portas bien, veremos. Si te portas mal, para el infierno. No, ya está condenado. Cada persona está condenada. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Pero pastor, mire que ese niño, ese jovencito, no le ha hecho daño a nadie. Es más, en sus 12 años se ha mantenido metido en un apartamento. Ahí tiene todo, comida, internet, tiene todo, estudia, no está contaminado. Es tan bueno que, ¿cómo usted cree que Dios va a enviar a alguien al infierno así? Primero, claro que Dios no envía al infierno a nadie. El infierno no fue hecho para el hombre. Recuerde que el infierno fue hecho ¿para quién? Para Satanás. Pero como el hombre está en condenación, Satanás tiene el derecho sobre ellos, porque es el príncipe de este mundo. Y cada alma que se muere, Satanás se lo lleva. Entonces, no depende de las obras, no depende de lo bueno y lo malo que yo pueda hacer. Hay una necesidad, el hombre está condenado. El hombre necesita escuchar la palabra. Por eso la urgente necesidad, queridos amigos y hermanos que están aquí presentes, los que nos escuchan, los que nos miran, los que posteriormente van a ver este video. El ser humano está obligado a reconocer a Jesucristo como Señor. Amén. Y quiero matizar en esto. Y quiero inquietarle en esto. Cada persona, cada individuo que se muere sin Jesucristo se va para el infierno. Ay, qué horror, pastor, pero si no ha recibido el mensaje, si nadie le ha predicado, pues se va para el infierno. Pero no tiene culpa, sí la tiene, porque sus padres pecaron. ¿Quiénes fueron sus padres? Adán y Eva, y le fue transferido el pecado de sus padres a ellos. No son condenados por lo que hicieron o lo que están haciendo. No nos engañemos, no son condenados por eso. Porque Jesucristo dice, si alguno hubiese pecado, bueno, Jesucristo no, el apóstol dice, si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre. Así que el hombre no es condenado por lo que está haciendo. Si ha aceptado a Cristo, es condenado por lo que sus padres hicieron. Y mientras que el hombre no se arrepienta, por más bueno que sea, se va, hermano mío, para el infierno. Este es el primer principio de la predicación. El segundo principio es la confesión. Ahí mismo en Romanos capítulo 10 dice, verso 9, siguiendo el verso 9, yo ni veo aquí, hermano. Esta es la palabra de fe que predicamos, ya hablamos sobre ello. Segundo, que si confesares con tu boca, es decir, nosotros predicamos el evangelio. Esto es algo consecuente. Predicamos el evangelio. Amén. Ya lo hemos hablado. Al predicar el evangelio, se supone que el evangelio va a ser escuchado. Amén. La gente lo va a escuchar, lo va a percibir, lo va a recibir, digamos, esta palabra. Al escucharlo, porque se está predicando, Dios demanda que el ser humano confiese, porque ya escuchó. Amén. Ahora, al la persona escuchar el mensaje de salvación, Dios demanda una reacción.
de la persona, sea esta positiva o negativa. Pero supongamos que la persona escuchó el evangelio. Supongamos que la persona ahora acepta a Cristo, confiesa a Jesús como Señor. Esa es la dinámica de las misiones. El confesar es un acto de reconocer su condición pecadora. Amén. Vámonos a Lucas, corriendo. Lucas capítulo 15. ¿Lo tiene, Sofía? Por favor, ¿me puede leer el versículo 11? Vamos a empezar con el verso 11. Sí, solamente ese. Dice, Jesús contestó esto también. Un hombre tenía 2 hijos. Lucas 15. Sí, eso nada más. Esa es la idea. Lucas 15, 11. Un hombre tenía 2 hijos. Uno era feo y el otro era guapo. Uno era gordo, el otro era flaco. No, mentira, esas son invenciones mías. El asunto es que tenía 2 hijos, pero uno de ellos decidió hacer su vida. La parábola del hijo pródigo es una alusión a la condición del ser humano. Es la condición de cada uno de nosotros. Algunos cuando éramos cristianos y nos apartamos de Dios. Otros que estaban apartados se volvieron a Dios. Esta parábola nos habla de que uno de ellos decidió irse y hacer su vida, como hoy sucede con nuestros jóvenes, sobre todo aquí en Europa. Yo conozco una chica en Basel que yo la discipulaba. La discipulaba y tenía solamente como 8 años y salía conmigo para arriba y para abajo. Y un día, cuando ella ya tenía 10 años, me dice, lo primero que yo voy a hacer cuando tenga 15 años, ¿sabe qué cosa, pastor? Digo, dime, ¿qué vas a hacer? Voy a conseguir mi propio apartamento y me voy a ir a vivir sola. Eso me asustó. Digo, ay Dios, ¿cómo tú puedes pensar eso? Sí, yo estoy cansada de estar viviendo con mi mamá. Hermano, dicho y hecho, no pasaron muchos años. Llegó a los 16 años y ya tenía su propio apartamento, su propia pareja, y llegó a tener su hijo y hacer su vida en las discotecas de Zúrich. Terrible. Entonces, este hijo quiso hacer lo mismo, quiso hacer su vida. Y el padre le cedió todos sus derechos, su riqueza, lo que le pertenecía a él. Y se fue, dice. Yo no voy a leer toda la historia, por eso le pedí a Sofía que solamente leyera ese versículo. Pero todos conocemos la historia. Y el hijo se fue, hizo y deshizo, gastó todo en bebidas, en mujeres, en cosas que no eran edificantes. Al final, cuando no tenía nada, se quedó, hermano, en la pobreza absoluta. Absoluta. Y ahí estaba, que no tenía ni qué comer, ni dónde caerse muerto, al punto de que consiguió un empleo para cuidar cerdos. Y ahí veía que los cerdos tenían más derecho que él. Y trataba de comer lo que los cerdos comían. Y los cerdos lo miraban y decían, ¿y este cerdo qué hace aquí entre nosotros? Porque era un cerdo. Había caído tan bajo que se convirtió en uno de ellos. Pero ni siquiera los cerdos lo querían. Pero dice que un día él reflexionó y dijo, en la casa de mi padre hay tanta comida, hay tanto dinero, hay tantas habitaciones, hay tantas cosas. La Biblia no dice eso, pero yo estoy añadiendo. Y dice que reflexionó y dijo, volveré a mi padre y le voy a confesar que estoy arrepentido. Y así lo hizo. Y lo más maravilloso es que su padre, supongamos que pasaron 20 años, su padre siempre, todas las tardes o todas las mañanas, no sé, salía a mirar para ver si de repente su hijo aparecía. Y un día apareció y el padre lo vio y corrió a él y lo abrió sus brazos. Y el hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y el padre dijo, hijo mío,
siempre, siempre fuiste mi hijo, siempre serás mi hijo. Y todo lo mío es tuyo. No dice eso la Biblia, pero me imagino que el hijo diría, Señor, Padre, pero ya tú me diste mi herencia. No es que, aunque yo te di tu herencia, pero todo lo que es mío es tuyo. Y el otro que estaba ahí escuchando, el hijo mayor, dice, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, esa es otra historia. Lo que trato de decir que el hijo confesó su condición. Entonces, uno de los principios de la obra misionera, primero es predicar el evangelio. Segundo, una vez que el evangelio se predica, se demanda que la persona confiese su condición. El hombre está descarriado y el único camino por el que el hombre puede regresarse a Dios se llama Jesucristo. Tengo un tema que se llama el camino de regreso. Así se llama el tema. Lo voy a estar predicando cuando lo tenga listo. El confesar es un acto donde yo reconozco mi condición. Cuando uno predica el evangelio, cuando uno hace misiones, cuando uno va a las naciones, a las tribus y lenguas, cuando uno lleva el evangelio, hermano, tarde o temprano, pero la persona tiene que confesar. Muchos decimos, ¿tú conoces a Jesús? Y la gente dice, sí, yo lo conozco. Y es verdad, lo conocen, pero no lo han confesado como Señor. Es muy diferente. ¿Usted conoce al Señor? Sí, yo desde que iba a la escuela dominical. Yo desde niño. Toda mi familia era evangélica. Ah, sí, lo conoce, pero lo has reconocido como Señor, lo has confesado como tu Señor y Salvador. Ah, bueno, no, la verdad es que... Porque confesión implica sacrificio. Es un acto de reconocer que le he fallado a Dios y que por tanto yo me arrepiento y yo confieso mi acto y quiero cambiar. Misiones es predicar la palabra, pero misiones también es que la gente confiese que Jesús es el Señor. Por eso el apóstol Pablo entonces dice allí mismo en Romanos capítulo 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, es decir, está sobreentendido lo que dice el apóstol, que el evangelio está siendo predicado no a los cristianos, no a los convertidos, está siendo predicado a gente que está condenada, que son unos desgraciados y condenados. El evangelio está siendo predicado a gente que hace cosas buenas, que hace obras filantrópicas, que se comportan como creyentes, pero no lo son. Pero que a pesar de su buen comportamiento, de su buena cultura, de su manera tan caballerosa de ser, de ayudar a todo el mundo, si se mueren en su pecado, se perderán. Porque les faltó algo, confesar su condición. La gente define su paz con Dios a través de las cosas buenas que han hecho. ¿Sí o no? Hoy lamentablemente vivimos, y lo hablamos el sábado, es decir, anoche, el posmodernismo, el poscristianismo. Vivimos una crisis donde nosotros sabemos que la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, no se puede discutir. La palabra de Dios es absoluta. Amén. O lo aceptas o no lo aceptas. Pero el postcristianismo hoy ha hecho de la palabra algo relativo. Ha hecho de la moral algo relativo. Y dicen, bueno, depende de la cultura, depende del individuo. Hombre, no hay que cerrarse, no hay que ser tan radical. Ya me relator, perdonen, hermano. Necesito una pastilla menta. Estoy tirando ahí, hermano, para ver si sale algo. No me la pueden dar ahorita, se la tuviera. La tos y el diablo que no quiere que yo predique. Entonces vivimos una época donde todo es relativo. Amén.
Pero no podemos vivir una vida relativa. No podemos razonar la palabra. La tenemos que aceptar tal como es. Amén. Y el ser humano está en la obligación de confesar a Jesús como Señor. Hoy la gente dice, la gente establece su propia moral, establece el nivel de moralidad. Bueno, esto es bueno, esto es malo. Eso es lo que busca los movimientos como la Agenda 2030, donde ellos han establecido 17 propuestas o objetivos, donde supuestamente quieren eliminar el hambre. Todo lo que ellos plantean allí relativizan la palabra. ¿Quieren eliminar el hambre? Sí, qué bueno, qué lindo, ¿no? Suena muy bonito. Vamos a eliminar el hambre. Pero para eliminar el hambre hay que eliminar los hambrientos. Pobreza cero, pero para eliminar la pobreza, entonces tendremos que eliminar a los pobres y así. Pero la palabra de Dios dice que para poder llevar a cabo todas estas cosas, el primer paso es que los hombres confiesen que Jesús es el Señor. Y entonces podemos ser equitativos. Entonces vamos a hablar de verdad de esto. Pero cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, cuando el hombre rechaza totalmente a Dios, cuando relativiza todo respecto a Dios, entonces, hermanos míos, estamos mal. La obra misionera es predicar el evangelio y tener como respuesta de a quienes nosotros le predicamos que confiesen a Jesús. Cuando yo observo que una persona confiesa a Jesús como Señor y Salvador de verdad, de corazón, hermano mío, se van a producir cambios en la vida de la persona, cambios en todos los aspectos. Y a partir de allí, entonces hablemos de eliminar la pobreza, de eliminar a los pobres, de eliminar la pobreza, de que todos tengan agua equitativamente, de que todos tengan un trabajo bien pagado, bien remunerado, todo por igual. De eso podemos hablar. Y eso un día se va a concretizar, si es que algunos, como algunos dicen que ya sucedió, cuando estemos en el milenio. Ahí Dios, a través de la persona de Jesús, regirá con vara de hierro, donde por primera vez la humanidad va a experimentar lo que es ser verdaderamente justo, porque será Dios quien gobernará con vara de hierro, como lo hizo en el tiempo del Edén. Pero ahora no, eso todo es mentira. Son palabras, como decía Tormenta. Palabras, 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 palabras. No, Silvana Di Lorenzo era la que cantaba esa canción. Para los que no son de esa época ni saben de lo que estoy hablando. Esa sonrisa de la hermana Gloria dice mucho. ¿Verdad, hermana Gloria? Lindísima que cantaba ella, ¿no? Silvana Di Lorenzo. Oremos para que también se convierta a Cristo, porque todavía está viva. Entonces, el principio de la confesión, aquí lo dice. Si confesares con tu boca. El hombre necesita confesar a Jesús. Ay, no, pero es que él conoce al Señor desde que era niño. Pero si no lo ha confesado, se va al infierno. No somos salvos por herencia. No somos salvos porque mi papá me dejó como herencia la salvación, por tanto yo también soy salvo. No. Cada uno tendrá que darle cuenta a Dios. Entonces la salvación es individual. Vamos corriendo. El otro principio, me gustaría continuar aquí, pero vamos a dejarlo allí. El otro principio es el creer. Ahí mismo continúa hablando el apóstol. Que si predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí viene lo otro, y creyere, no es suficiente ahora confesar. No es suficiente. Estamos suponiendo que la persona se le predicó, la persona confesó que Jesús es el Señor. Amén. Pero además de confesar, ¿debe qué? Creer. Si no hay fe en lo que está haciendo,
por más que confiese, no será salvo. Hay gente que la gente dice, acepte a Cristo como Señor y Salvador, pero la persona no quiere hacerlo. No quiere. Pero para que este tipo, esta mujer, este hombre me deje tranquilo, está bien, venga, vamos a hacer la oración ya. Pero no lo hizo por fe, no lo hizo por convicción, lo hizo por persuasión humana. Venga, haga la oración. Yo creo en la oración del peregrino, pero no es la oración en sí lo que te va a salvar. Pablo deja muy claro que el principio de creer es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Entonces, primero que predicamos. Amén. Al predicar se supone que le estamos predicando no al aire, sino a personas. Segundo, al predicarle a esa persona, nosotros esperamos que la persona que confiese que Jesús es el Señor. Pero también tenemos que considerar que al confesar a Jesús lo tiene que hacer por fe. Así que mucha gente que confesó a Jesús y están las iglesias llenas de gente que confesó a Jesús, pero nunca creyeron. Confesaron a Jesús porque alguien los presionó. Confesaron a Jesús porque le gustó una chica en la iglesia o un chico. Confesaron a Jesús porque aquí se sienten guay. Uy, aquí me siento bien. Pero no hay nada de Dios en su corazón porque no lo hicieron por fe. Y la evidencia y la prueba es que su comportamiento es peor que la de un mundano. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Gústele o no le guste. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea en Dios, según Hebreos 1:6. Primero, sin fe es imposible. Venga, acepta a Cristo. Ay, pero ven, y allá está el juez, que vaya. Y hasta lo arrastran. Yo no creo en eso. Y bueno, está bien para salir de este paso y que esta vieja no me siga molestando. Y ahí está, ni qué. Pero no lo está haciendo con fe. Y mañana se murió y se fue igual que el que nunca lo hizo al infierno. Pero si yo recité la oración, es que la oración no te salva. Es Cristo. La oración del penitente la hizo un gran evangelista en los Estados Unidos, John Whitfield, en el año 1700 no sé qué, 1776, algo por allá. Él introdujo ese método. ¿Qué es malo? No. Pero que aclaremos que eso no salva a nadie. Hay que tener fe. Y entonces Pablo dice, y confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Hay que creer aquello. Yo gracias les doy a Dios, amados amigos, amados hermanos, y lo celebro. Y ojalá alguien me hubiese regalado algo, pero bueno, nadie se enteró. Pero yo el 21 de septiembre cumplí 45 años de conocer a Jesucristo. Son 45 años, hermano, donde Él cambió mi vida, transformó mi corazón. Y hoy le agradezco porque hoy yo tendría que estar bajo 4 pies o 2 metros bajo la tierra. Dios me sanó. Y Él ha transformado mi vida. Porque alguien me predicó. Y un día lo confesé. Pero esa confesión no fue simplemente una confesión para salir del paso. Lo hice por fe. Y hoy soy lo que soy gracias a Él. Amén. Y finalmente, cuando uno predica y cuando uno observa que la gente confiesa a Cristo como Señor y uno observa que la persona lo hizo por fe, se produce lo más glorioso, lo más bendito, que es lo que nosotros como misioneros queremos ver: salvación. Amén. Ahí lo dice el apóstol. Lo leo. Confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo más glorioso. El principio de la obra misionera es predicar,
es que la gente confiese que Jesús es el Señor, que los hombres al confesarlo lo hagan por fe, y cuando lo hacen por fe se produce salvación, y al producirse salvación, eso es como un bombazo, es como una dinamita que estalla, que transforma esa vida, que transforma lo que están alrededor. Una dinamita lo que hace es que deforma, destruye. Pero el concepto del poder del evangelio es dunami, es dinamita, pero no para dañar, sino para traer bien. Y cuando hay salvación, hermanos míos, la gente puede observarlo en cada uno. Y lo lindo es que aunque nadie lo conoce, que aunque nadie conoce a esa hermanita, a ese hermanito, porque es el que limpia los baños, no predica acá, no está dirigiendo la alabanza, no predica como el pastor Tomás, no tiene ningún ministerio en la iglesia, pero limpia los baños, nadie lo conoce. Y el día que se muere, hermano, como él confesó por fe, fue salvo. Y el ejemplo más claro es aquel hombre que estaba en la cruz. Aquel hombre dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él no tuvo que bautizarse, no tuvo que asistir a la iglesia, no tuvo que diezmar, nunca ofrendó, todo lo contrario, le quitó el dinero a la gente, no tuvo que hacer misiones, no tuvo ni nada, simplemente creyó. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús? En verdad te digo que hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ese fue el primer resucitado, hermano, después de la resurrección de Cristo. Fue el primero que entró al reino de los cielos, de esa generación. Fue el primero que entró a la presencia de Dios sin haber hecho ningún rito. ¿Qué es lo que trato de decirle, queridos hermanos? Que nosotros como iglesia misionera tenemos que predicar, tenemos que llevar a la gente que confiese a Cristo, y que cuando lo haga por fe, porque cuando dan estos pasos, sobre todo los dos primeros pasos, hermanos míos, habrá salvación. Saber que cuando yo predico la palabra, y aunque nadie se entera, porque yo lo hago de diferentes maneras, yo lo creo, hermano, yo lo creo, lo hago convencido hasta la saciedad, que cuando yo me siento en esa mesa a medianoche, mientras que muchos de ustedes están durmiendo y otros sabrá Dios qué están haciendo, yo me pongo frente a esa cámara y yo, hermano mío, comienzo a predicar. Yo le decía al Señor: ya que yo no puedo predicar como antes, porque no tenemos la facilidad ni tenemos un local, por lo menos permíteme que en las noches yo le predique a la gente, porque alguien va a escuchar esta palabra. Y yo me siento en esa mesa frente a esa cámara, y a veces, hermanos míos, no veo a nadie conectado. A veces se conecta un gato por ahí que quizás estaba mal dormido, y bueno, se le ocurrió abrir el internet y ahí le entró la palabra. Y yo digo: Señor, levante la mano, confiese que Cristo es el Señor, y alguien se salvará. Amén. Y un día, cuando esté en el cielo, cuando estemos frente al Señor, el Señor me dirá: ¿sabes una cosa, Tommy? Dentro de tu ministerio, la mayoría de la gente que se convirtió no fue en la iglesia presencial, sino a través de tus prédicas en YouTube y en Facebook, que aunque me han censurado algunos videos, pero les predicaste y hoy están aquí. Qué tremendo, ¿no? Pero tenemos que predicar, tenemos que proclamar. Lo demás lo hará el Espíritu Santo. Él convencerá al hombre de pecado. Conclusión. Como habrá observado, es necesario predicar para que la gente tenga la oportunidad, amén, de confesar, de creer por fe y que sean salvos. Estos son 3 elementos fundamentales. 4, perdón. Predicar, confesar, creer y luego serán salvos. Si predicamos la palabra sin estos 2 segundos elementos, no habremos logrado, habremos errado el blanco. Cuando yo hablo con una persona, cuando yo le evangelizo,
El espíritu me dice, está lista, está preparada para aceptarme. Amén. Pero muchos lamentablemente se llenan la boca y dicen, evangelicé y gané en este año 200 personas. Oh, gloria a Dios. Parece bonito, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿realmente los ganaste para Cristo? Puede ser que le predicaste. Puede ser que los llevaste a que confesaran que Cristo era el Señor. Pero tomaste la precaución de que al confesar lo hicieron por fe. ¿No será que lo hicieron porque tú los obligaste, los manipulaste? ¿Será que confesaron a Cristo porque no tenían otra cosa y para que tú no les aburriese y les incomodase lo hicieron? Pero qué lindo es que cuando tú predicaste, la persona confesó, lo hizo por fe y esa fe fue el Espíritu Santo quien la puso en su corazón. Qué lindo saber que esa persona es salva, que aunque nunca más la volviste a ver como aquel etíope, que Felipe predicaba y se encontró con este hombre en el desierto. Y que el Espíritu Santo lo llevó y Felipe hizo este proceso. Le predicó. El etíope confesó que Jesús era el Señor. Lo creyó y fue salvo. Se dice, se cuenta. No sé qué hay de cierto en esto. Yo creo que es así. Dice que aún esa iglesia que fue fundada por ese etíope existe en Etiopía hoy día. Como producto de un hombre que le creyó a Jesucristo. Ese hombre se murió hace miles de años y seguro que fue salvo. Qué lindo, ¿no? Hermanos míos, querida iglesia, estamos viviendo unos tiempos donde es necesario que más que nunca compartamos el evangelio con las personas. Amén. Hagámoslo. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Puede ser que usted me pueda señalar, amigos míos que me miran, ustedes aquí presentes, que yo soy demasiado terco, que yo soy demasiado cansino. Pero si yo les digo esto es por algo, hermano. Yo no lo entiendo, pero hay algo muy dentro de mí que dice, dígaselo, dígaselo. Vienen días muy difíciles. Y tenemos que estar listos para predicar la palabra, ahora, dentro y fuera de tiempo. Y debemos estar fundados en la roca de la eternidad, que cuando venga aquella tormenta que arrecia contra la casa, dice la Biblia, no cayó, porque estaba fundada en la roca que es Cristo Jesús. Pero la otra casa que estaba fundada en la arena, dice que fue grande su ruina. Las dos fueron golpeadas por la misma tormenta. La diferencia es que una estaba fundada sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Preparémonos para las tormentas que vienen. El año 23 está a punto de llegar. No sabemos lo que nos espera. Pero mientras que eso no suceda, y aunque suceda, prediquemos. Prediquemos. Y que el Espíritu Santo convenza de pecado. Y que la gente tenga un encuentro con Dios y se vuelvan a Dios. Porque vivimos tiempos muy excepcionales. Y ahora más que nunca tenemos que aprovecharlo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor?